Buenas, el día de hoy vamos a presentar Educar la Individualidad. En este está conformado por Geraldine Borges, Ana Colmenares, Viviana Manrique y quien les habla, Natalia Medina. Somos del grado 1301B. Para empezar, sabemos que hay muchas investigaciones que se han realizado con respecto al cerebro. En esta exposición vamos a hablar y aclarar todos los aspectos relevantes y las implicaciones que han tenido con respecto a educar la individualidad. Para empezar, vamos a hablar sobre las principales conclusiones de la investigación del cerebro. Para eso sabemos en la actualidad que hay mucha información con respecto al cerebro. Toda esa información la reunió Kainé y Kainé, que son estos dos personajes, en 1991. Sacaron 12 principios concluyentes sobre las investigaciones del cerebro. Vamos a ver estos 12 principios. El primer principio es: el cerebro es un sistema adaptativo y complejo. En este se refiere a que el cerebro trabaja conjuntamente, es decir, simultáneamente, o sea, todo funciona al mismo tiempo, a la vez. Esto es lo que debería pasar exactamente con la educación. Todas las asignaturas deben ser transversalizadas y trabajar en un mismo sentido, o sea, todas simultáneamente y hacia un mismo objetivo. El siguiente principio es: el cerebro es un cerebro social. Este se refiere más a que el cerebro aprende con todo lo que ve y percibe a su alrededor. Él, a medida que va conociendo el entorno y todo lo que le rodea, va empezando a adquirir el aprendizaje. El tercer principio es: la búsqueda de significado es innata. Esto quiere decir que el cerebro tiene la manera de buscar esa información de todo lo que ve y lo que percibe, lo que explora, lo que observa, todo quiere saber qué es, de qué se trata. Un ejemplo: cuando observa, por ejemplo, un paisaje, quiere saber, un bosque o algo así, quiere saber cómo se llama, qué nombre tiene, qué plantas hay, sí, etcétera, quiere saber todo sobre eso. Ese es el significado innato. El cuarto principio es: la búsqueda de significado se da a través de la modelización. Bueno, este es que el cerebro, como lo podemos ver en esta imagen, tiene patrones modelos. Estos vienen de las personas que son más allegadas, es decir, de la familia. Entonces busca esos patrones para aprender de ellos y los va igualando. A medida que cuando ya los iguala, busca crear nuevos patrones, es decir, los propios. En el principio 5, las emociones son críticas para la modelización. Con respecto al anterior, todas esas emociones, los sentimientos, pensamientos influyen mucho sobre el cerebro. Entonces, todo lo que él percibe emocionalmente y afectivo, pues le afecta también a sí mismo. Y esto influye pues tanto en el cerebro como en las funciones que tiene. El principio 6: todo cerebro percibe simultáneamente y crea partes y conjuntos. Como lo vemos en esta imagen, el cerebro tiene dos hemisferios. Uno que trabaja la parte del arte, lo creativo de cada persona, y el otro que trabaja el pensamiento lógico, todo lo que tiene que ver con las matemáticas, etc. Entonces el cerebro, sabemos que el cerebro de esos dos hemisferios los trabaja, pero ¿qué hacen? No los trabaja por separados, sino simultáneamente, las dos en conjunto. El principio 7 es: el aprendizaje implica la atención focalizada y la percepción periférica. Es decir, el cerebro aprende de todo lo que percibe y todo lo que se le enseña focalizadamente, una manera centrada y atenta. Entonces, si se le está enseñando sobre, un ejemplo, sobre la contaminación, ¿sí? El cerebro sabe y empieza a adquirir toda esa información que le llega a él sobre qué es la contaminación, qué lo produce, por qué, quiénes, etcétera. Pero él
no sabe y no pone en prueba todo ese significado, toda esa información que le llega a su cerebro hasta que no lo pone a prueba, hasta que no lo vivencia y lo observa a su alrededor. Bueno, el principio 8 es el aprendizaje siempre implica procesos conscientes e inconscientes. Eso también tiene que ver con el anterior, tienen cierta relación. Es decir, acá en este ejemplo que puse, podemos observar que la maestra le está enseñando a los niños las figuras geométricas, pero él en sí no las reconoce, no sabe hasta que no las vivencia, hasta que no juega con ellas, hasta que no las palpa. No simplemente por un dibujo, sino hasta que cuando ya sabe y lo explora en su aprendizaje, ya sea en un juego o que lo vea a su alrededor, en los aparatos electrónicos o en los objetos que haya en su casa. Ahí es cuando ya aprende y ese aprendizaje se vuelve concreto. El principio 9 es, tenemos al menos dos formas de memoria organizativa. Esas dos formas de memoria se llama una espacial y la otra se llama repetitiva. Esas dos memorias tienen que ir en conjunto, tanto la espacial como la repetitiva, para que pueda haber un aprendizaje significativo. De lo contrario, no hay aprendizaje significativo y no se puede lograr nada en función al cerebro. El principio 10, el aprendizaje es desarrollo. Bueno, el desarrollo, esto lo que quiere decir es que nosotros vamos a aprender, el cerebro es capaz de adquirir y aprender para toda la vida, no tiene un límite ni nada, podemos aprender todo lo que queramos en la vida, todo lo que estemos dispuestos a recibir y aprender. El principio 11, el aprendizaje complejo se refuerza por desafío y se inhibe por amenaza. Esto sucede, el cerebro se retrae cuando siente amenaza. Un ejemplo, cuando sabe que va a ser evaluado. Sabe que cuando va a ser evaluado, es decir, cuando, por ejemplo, la persona tiene una evaluación, entonces el cerebro lo que empieza a percibir de la persona son nervios, es miedo, y todo eso lleva a que el cerebro se retrae y no deja fluir toda la información que tiene. Es por ello que debemos que hacer de que se relaje, si tenga esos riesgos, tome esos riesgos a lanzar esa información y eso, pero que se relaje para que pueda suceder esa función, porque de lo contrario no se realiza. Y el principio 12, que ya es el final, cada cerebro está organizado de una manera única. Esto quiere decir de que cada cerebro de que tiene una persona es diferente a la de otra. Como en esta imagen, esta persona que está aquí es menos organizada que esta persona que está aquí. Esta persona tiene las capacidades y habilidades más organizadas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Las inteligencias múltiples, las habilidades, los pensamientos, sentimientos, emociones, los estilos de aprendizaje, etcétera, todo ello va de una manera única y diferente en cada persona. Por eso es muy importante que los maestros enseñen y eduquen desde la individualidad de cada persona. Buen día, a continuación les voy a hablar sobre los estilos de aprendizaje. Cuando hablamos de estilos de aprendizaje nos referimos a que todas las personas no aprenden de la misma manera, es decir, todos somos diferentes, cada uno aprendemos a nuestro ritmo. Esto depende también de las características y los comportamientos que posee cada persona. Se creó una investigación o se realizó una investigación en la que se crearon diversas líneas de investigación. Como pueden ver, hay 3 líneas de investigación donde hablamos de los modelos de estilos de aprendizaje, el papel de los 2 hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, y de las implicaciones para la enseñanza. En la primera línea de investigación, los modelos de aprendizaje fueron creados por Gregor en 1982. Decimos que el primer modelo es el concreto secuencial. Es una persona que es bastante organizada, es una persona estable, dependiente, es decir, que necesita apoyo de los demás, de las personas que estén en su acompañamiento.
Es una persona que está centrado en el tiempo y en la precisión. Tenemos también el abstracto secuencial, es una persona analítica, un estudiante que es sumamente estudioso, que se preocupa mucho por leer, por investigar, para así aprender muchas cosas más. Tenemos también el abstracto aleatorio, es una persona que es emocional, que es muy imaginativa, muy expresiva en su lenguaje corporal, utiliza mucho los gestos. Y tenemos también el otro modelo de aprendizaje. El otro modelo es el concreto aleatorio, que es una persona sumamente inventiva, sumamente creativa, pensador, es una persona también que es muy impulsiva al momento de hacer sus cosas. Y por supuesto también es una persona que le gusta investigar mucho para así aprender más y fortalecer su aprendizaje. Como otra línea de investigación tenemos los hemisferios cerebrales, en donde se descubrió que ambos hemisferios del cerebro procesan la información de diferentes maneras, pero aún así ellas se complementan. Entonces tenemos que en el hemisferio izquierdo es más que todo la parte analítica y la parte lógica, la parte que tiene un pensamiento más crítico sobre el resto de las cosas. También se ve un razonamiento crítico en donde se procesa la información secuencialmente, va de lo abstracto a lo racional. En el hemisferio derecho es más que todo la parte creativa, la parte imaginativa, en donde responde más a estímulos visuales, es decir, a imágenes, a colores. Es una persona también que se rige mucho por las emociones, como podemos ver, es emocional e intuitivo. Y por último, la línea de investigación son las implicaciones para la enseñanza, en donde se dice que el aprendizaje es un proceso altamente complejo que depende de factores como tanto personales como ambientales. Aquí podemos ver 5 aspectos que son indispensables para el maestro, para que el maestro pueda enseñar en el aula de clase, como por ejemplo la adaptación del aula de aprendizaje. Es muy importante que nosotros como maestros creemos un ambiente sano, un ambiente en el que los estudiantes se sientan a gusto para aprender. También es importante analizar las necesidades del estudiante, pues como lo hemos dicho, no todos aprenden de diferentes maneras y cada uno tiene sus necesidades para poder aprender. Para esto, el maestro crea diversas estrategias o metodologías que les sirven de apoyo o de ayuda para poder satisfacer esas necesidades que necesitan, que tienen los estudiantes. Por último, tenemos después tenemos la identificación de los talentos, sumamente importante, ya que algunos niños tienen el talento de bailar, de cantar, de dibujar, la parte artística. Entonces es sumamente importante que nosotros potenciemos esas habilidades y no las dejemos a un lado. Y ahora sí, por último, tenemos las actividades en grupo, que son importantes para satisfacer esas relaciones interpersonales que tienen los niños, para que se pongan en el lugar del otro y para que compartan con sus pares. Es sumamente importante. Hola, mi nombre es Geraldine Borges y voy a continuar con la sección de inteligencias múltiples del capítulo Educar para la individualidad. Entonces se postula que anteriormente la inteligencia se veía como una habilidad para resolver problemas o para encontrar respuestas. Antes estaba relacionada directamente con el éxito. Supone que las personas que eran inteligentes siempre iban a ser personas exitosas en la vida. Además, se desarrollaban exámenes de coeficiente intelectual y las personas que tenían un nivel más alto en la matemática eran consideradas como personas más inteligentes. Pero más adelante se dieron cuenta de que realmente esas habilidades no determinan el éxito de las personas. En 1983, Howard Gardner postuló la teoría de las inteligencias múltiples. Inicialmente eran 7 inteligencias, pero unos años más adelante él postuló que eran 8. Y pues esta teoría resalta que el ser humano es inteligente teniendo en cuenta sus habilidades, talentos y capacidades. Y también que estas habilidades, talentos y capacidades
se ve su relevancia en un contexto cultural y social. Entonces, las inteligencias múltiples están relacionadas con un término llamado potencial biopsicológico, propio de la especie humana. Y entonces, esta es la definición que le da Howard Gardner a la inteligencia. Y ahora se muestra la organización de las 7 inteligencias. La primera es la verbal y lingüística, que se encuentra a través del relato y la escritura, las personas que tienen facilidad con la lengua y con su manejo. Luego la lógico-matemática, son las personas que tienen la facilidad de dominar los números, los símbolos y los modelos abstractos. La inteligencia visual espacial se manifiesta a través de las artes visuales, la imaginación, las perspectivas y los ángulos. Estas son las personas que tienen más facilidad para ubicarse en el espacio y para hacer sus manifestaciones artísticas. Esta inteligencia se ve especialmente en los artistas. La cinético-corporal son las personas que muestran su inteligencia a través de la actividad física, el movimiento y la expresión corporal. La musical rítmico son las personas que se les facilita muchísimo más las manifestaciones artísticas con la música, el ritmo y el sonido natural. Además, continuamos con la inteligencia interpersonal. Se define como a partir de relaciones individuales y grupales que permiten identificar variaciones en los demás. Entonces son las personas que se les facilita desarrollar relaciones sociales y trabajar en equipo. También identificar los sentimientos y pensamientos de las demás personas. Y finalmente la intrapersonal, que habla sobre los aspectos del yo y las realidades espirituales. Eso quiere decir que son las personas que son capaces de comprender sus propias emociones y sus propios pensamientos y encontrarse consigo mismos y autoconocerse. Y como les dije anteriormente, la naturalista aparece después de unos años, que son las personas que se les facilita establecer distinciones en el mundo natural. Entonces, por lo menos las personas que desarrollan sus labores en la granja, en el campo, también son consideradas personas inteligentes. Entonces, se dice que una persona es inteligente con todo lo anterior cuando se le brindan también oportunidades de aprendizaje. Entre más estimulen sus talentos y sus capacidades, más se va a desarrollar esa inteligencia. Además, pues la única manera de que las personas no desarrollen en su totalidad esas habilidades es por o lesiones cerebrales o por factores genéticos. Continuando con las inteligencias múltiples, cuando entran al área de la educación, aparecen unas implicaciones educativas. Entonces estas postulan que es necesario relacionar directamente la teoría con la práctica, porque de qué nos sirve una buena teoría si no se ejerce. Entonces, para iniciar, se habla de la oportunidad y la adecuación, en la que es necesario adecuarse al nivel y a las necesidades de los estudiantes para implementar estas inteligencias múltiples. Además, es necesario ayudar a descubrir. Esto quiere decir que es necesario ayudarle a los niños en este proceso de descubrir sus talentos y sus virtudes y potenciarlas. Además, se habla de adecuar la tutela. Esto no tanto como un término jurídico, sino como una guía, una guía en el proyecto de vida de los estudiantes. Además, es necesario adecuar la enseñanza. Obviamente es necesario implementar muchísimas más actividades, metodologías, estrategias que implementen estas inteligencias múltiples en el aula de clase. También es necesario adecuar la especialización. Eso quiere decir que no solamente se centre en un tema o en un contenido o en una sola cosa, sino que se amplíe la gama para que los niños puedan aprender de diferentes maneras. Además, el orientar y evaluar adecuadamente son ítems muy importantes porque se tienen en cuenta las capacidades y habilidades de los estudiantes y entonces esto no crea brechas entre usted es más inteligente y usted no, sino cada uno tiene sus capacidades diferentes y cada uno es bueno en algo. Y finalmente, la pluralidad metodológica, en la que se habla de que es necesario ampliar esa gama, como decía anteriormente, ampliar esa gama de metodologías para que los estudiantes puedan aprender mediante sus capacidades, habilidades y talentos.
Ya casi para finalizar, Fogarty y Stover dan sus aportes en cuanto a las inteligencias múltiples, hablando de un currículum integrado. Este currículum integrado habla sobre actividades diversificadas, pero integradas dentro de un planteamiento holístico. Eso quiere decir que ellas plantean un currículo en el que se implementan las inteligencias múltiples y postulan también que es necesario ponerlas en práctica dentro de las capacidades que tiene la institución. Y finalmente Campbell en 1997 habla sobre la diversidad de formas de aplicación. La escuela, como se dijo anteriormente, es la encargada de hacer que los estudiantes descubran y potencien sus talentos. Y pues a diferencia de las autoras propuestas anteriormente, él no dice que es necesario proponer un currículum, sino que ya las mismas inteligencias múltiples crean un esquema de trabajo. Y ya, muchas gracias. Educar la individualidad. El modelo de enseñanza centrado en el aprendiz. Las escuelas uniformes eran un conjunto básico de competencias y un núcleo básico de conocimientos de todos los individuos de una sociedad. Su función era que los más dotados accedan a niveles superiores y el menor número adquieran niveles inferiores de educación. Por eso, Gardner en el año 1999 planteó un nuevo enfoque que consistía que la educación centrada en el individuo y que debían cambiar las estructuras escolares. Gardner afirmaba que la escuela hacía una orientación errónea, ya que trabajaba diferentes temas a niveles muy avanzados y no tenía temas definidos para cada grado, sino que los niveles eran muy difíciles para los niños de corta edad. Gracias a esta investigación se pudo descubrir que la mente humana es multifacética, de múltiples componentes y que no se debía valorar solo en el papel y lápiz. Por ello, los seres humanos poseen potenciales diversos gracias a diferentes motivos, como lo son genéticos, ambientales y sociales. Gardner centró la educación en dos preposiciones. La primera, que la mente de los individuos presenta notables diferencias, ya que todas no son iguales y todas no aprenden al mismo ritmo. La segunda, es que los individuos puedan dominar los diferentes temas y que los temas que se le brinden en la escuela sean cortos y concretos. Una nueva reforma en los Estados Unidos ha emergido un modelo de enseñanza nuevo, que es el concepto de enseñanza centrado en el aprendiz. Este enfoque se centra solo en un estudiante y en el modelo que él aprende. Por ello, los defensores debían trabajar y aconsejaban trabajar un currículo diferente, acorde a la edad y al grado del estudiante, y contenidos y asimilación, ya que los contenidos se deben adaptar a los estudiantes y a los grados que ellos cursan. Combus y Wilder en el 2000 plantearon un modelo holístico de enseñanza centrado en el aprendizaje, sobre los principios psicológicos. El primero, los aspectos intelectuales del aprendizaje, y la segunda, influencias motivacionales sobre el aprendizaje. A partir de esos conceptos se construyeron unas premisas, que es que cada aprendizaje es distinto y único. Las diferencias te hacen único e irrepetible. El aprendizaje es un proceso constructivo y único. El aprendizaje se construye en un contexto positivo y, por último, el aprendizaje es un proceso natural. Gracias a este enfoque se llegaron a unas conclusiones: a que los aprendices participen en la toma de decisiones, que se respeten y valoren los diferentes puntos de vista y los aprendices sean co-creadores de procesos de enseñanza-aprendizaje.